Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vobis gaudium Magnum, habemus papam. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de los papas en el corazón de la Iglesia. Hoy conoceremos a un papa extraordinario que fue fundamental para nuestra Iglesia católica. Los dejo con Lía Reyes, quien les hablará de San Pedro. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos todos a este su programa, Los Papas en el Corazón de la Iglesia. Vamos a dar inicio a esta prédica maravillosa. Hoy tendremos un santo papa maravilloso que quizá lo hemos escuchado, pero quizá no sabemos mucho de su historia y hoy él ha querido venir a darse a conocer. Pero para iniciar este programa y como todos los programas de nuestra comunidad, vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos acompañen, para que esa palabra que llegue a nuestro corazón llegue encendida y de ahí nos salga, quede guardada en el corazón como quedó guardado en el corazón de Mamita María y de San José. Allí donde estás, vamos a colocarnos en posición de recibir, coloca tus manos, dispón tu espacio, que no te distraiga el celular o alguna otra cosa y vamos juntos a pedir. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Paráclito Consolador, ven Espíritu Santo, ven y funde nuestro corazón, ven y quema lo que no le pertenece a nuestro amado Jesús. Ven por medio del corazón inmaculado de Mamita María y de San José. Ven a acompañarnos, ven a permitirnos que estas palabras que vamos a escuchar sean guardadas en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que hablemos lo que tú sabes que nuestro corazón necesita escuchar y que sea fuego que queme y que nos lleve a transformar nuestra iglesia. Ven, Espíritu Santo, a darte en esta prédica. Ven a inundar hogares, ven a transformar vidas y ven a reconstruir tu iglesia. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú predicando, que seas tu palabra, que no hablemos más de lo que tú quieres que hablemos y que hablemos aquello que tú sabes que es necesario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, hoy vamos a hablar de un santo papa hermosísimo, y es el primer santo papa de nuestra Iglesia Católica. Sí, los católicos lo sabemos que es nuestro primer santo papa porque el mismo Jesús se lo dijo en persona. Imagínense eso, o sea, Jesús diciéndole a esta persona que va a ser el papa, el primer papa de nuestra Iglesia. ¿Quién es ese primer papa? ¿Saben ustedes quién es ese primer papa? Pues es el apóstol San Pedro. San Pedro fue el primer papa de nuestra Iglesia Católica. San Pedro se llamaba Simón Bar Jonás, era hijo de Jonás, vivía en Betsaida y era pescador en el lago de Tiberíades o lago de Genesaret, en la zona de Galilea. Luego se asienta en Cafarnaúm con su esposa y su suegra. Pero lo importante de Pedro es ese llamado y esa voluntad que siempre ha tenido de seguir al Señor. Resulta que Simón en ese momento, porque todavía no se llamaba Pedro, Simón en ese momento, junto a su hermano Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista.
Y estando Juan el Bautista en una prédica con todos sus discípulos, vio que venía Jesús y le dijo: ahí está el Cordero. Y ellos voltearon, lo vieron y lo siguieron. Cuando Jesús se dio cuenta que lo estaban siguiendo, les dijo que por qué lo seguían, y ellos le dijeron: lo que pasa es que queremos saber dónde vives. Jesús los invitó a estar con ellos en ese día, y no sé cuántas historias pudieron compartir, pero imagínense todo un día al lado de Jesús. El corazón de Andrés estaba lleno del gozo transmitido por Jesús, y con ese mismo corazón lleno fue donde Simón y le contó lo que había pasado. Simón, interesado por lo que había pasado, le dice que él quiere seguir a Jesús, y van y lo siguen. Y cuando llega ese primer encuentro de Simón con Jesús, Jesús lo mira. Imagínense esa mirada que penetra, esa mirada que es fuego, esa mirada que le dice sin hablar algo maravilloso a su corazón. Y Jesús le dice: tú, Simón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro, te llamarás Cefas, le dijo en ese momento, que significa piedra, que a la traducción del español es Pedro. Desde ese momento Jesús le cambia el nombre a Pedro. Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que a alguien le cambian el nombre, es porque el Señor quiere darle una dignidad nueva, quiere darle una función, quiere darle una misión. En este caso, con Pedro, le estaba dando su dignidad nueva, le estaba restaurando su corazón. Y posterior a eso encontramos en los evangelios que nuevamente el Señor le recalca a Pedro esa escogencia que hace sobre él. Y le dice en este pasaje, le dice: ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Estaban todos los discípulos ahí, sin embargo Pedro es el primero que se levanta y le dice: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mire cómo juegan las palabras, le dice: tú eres. Lo mismo le va a responder Jesús en ese momento: y yo digo que tú eres Pedro. Le recuerda su dignidad y le dice: y sobre ti edificaré mi iglesia, no mis iglesias ni 1000 iglesias, mi iglesia, una sola, que la edificó sobre la cabeza de Pedro. Al hacer esto, Jesús no le está diciendo a Pedro que le va a dar una iglesia aparte, le está diciendo que necesita que él continúe con la evangelización, y le está dando a Pedro la oportunidad de ser ese líder que él necesitaba. Cuando Pedro recibe esta misión, en cabeza de él queda, pero como dicen las Escrituras, siempre el primer pastor va a ser Cristo, la primera cabeza va a ser Cristo, el pastor supremo es Cristo, pero en su sucesión, porque Jesús se iba a los cielos, ya no lo íbamos a tener aquí en cuerpo como lo tuvieron los discípulos, Jesús dejó eso instaurado en Pedro. Entonces, con Pedro vemos cómo el Señor lo acoge y cómo el Señor le va dando paso a paso la dignidad, la función, la misión. Y no bastándole eso, el Señor viene y restaura el corazón de Pedro y le entrega también otra responsabilidad. Primero le dice que le da toda autoridad al entregarle las llaves de los cielos. Pedro, en cabeza de los papas, están las llaves de los cielos. Ellos tienen la autoridad de Cristo y en el nombre de Cristo ellos pueden hacer leyes. Ellos son los vicarios de Cristo aquí en la tierra. Ellos tienen esa potestad dada por el mismo Jesús. A partir de Pedro se da el primer orden eclesiástico, y a partir de Pedro, cuando él le dice que le entrega las llaves, en ese mismo versículo vamos a encontrar que le dice que entrega las llaves, le dice además que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y que todo lo que desate quedará desatado en los cielos. Es decir, que está instaurando el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión en nuestro primer Papa. ¿Cómo no amar a Jesús con tan regalo tan hermoso que nos ha dejado a través de estos apóstoles? Otro episodio donde encontramos el amor de Jesús y donde Jesús resalta el liderazgo de Pedro es cuando les dice:
bueno, haciendo un paréntesis aquí, el Señor siempre sabía que Pedro era humano y que Pedro podía caer, reconocía sus debilidades. Entonces en este pasaje bíblico encontramos que le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para que ustedes caigan y sean movidos como el trigo. Y yo he rogado por ti. Puntualmente le dice: he rogado por ti. Estaban todos los discípulos, pero le hace ver que él es la cabeza y que él continúa diciéndole que él debe reunir luego a todos los discípulos y restaurarlos, porque ellos también iban a estar abatidos. Entonces vemos cómo Pedro, siendo la cabeza, desde el inicio, comienza el Señor a darle ese orden, esa misión, y él en su corazón empieza a sentir ese llamado del Señor. También vemos cómo Pedro, estando al lado de Jesús, estando tan cerca, siendo uno de sus discípulos más cercanos, porque Pedro estuvo en muchos de los acontecimientos donde otros discípulos no estuvieron. El Señor sabía que Pedro era débil, y mira que Pedro lo negó 3 veces, no una ni dos, sino 3 veces. Y el Señor aún así vino y restauró su corazón. Y le dijo: Pedro, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice: ves y apacienta mis corderos. Y se lo vuelve a repetir y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Simón en ese momento le dice: tú sabes que te quiero, ves y apacienta mis ovejas. Y por última vez se lo pregunta, pero para que haya esa sanación, después de haberlo negado 3 veces, esa sanación completa. Jesús necesitaba que nuestro primer papa estuviera sano para poder tener una iglesia sana. Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y Simón, preguntándose: ¿por qué me haces esta pregunta, Señor? 3 veces, ¿qué pasa? Le dice: Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces vemos cómo Jesús es misericordioso con todos, es misericordioso con el mismo Pedro al que él eligió para ser papa. Además de que Jesús reconocía el liderazgo de Pedro y reconocía cómo Pedro era importante dentro de la iglesia, los otros apóstoles también lo reconocían. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, aunque Juan llegó de primero a la tumba de Jesús, quien entró a la tumba de Jesús fue Pedro. San Pablo también lo reconocía y decía que Jesús se le apareció a Pedro y a sus discípulos. O sea, se menciona el nombre de Pedro y a sus discípulos. También vemos cómo Pedro hizo el primer milagro después de la resurrección de Cristo. Y vemos cuál fue este primer milagro. Cuando él estaba con Juan, iban pasando por el templo, vieron al paralítico que estaba en el templo, y el paralítico les dijo que les dieran algo, y él les dijo: no tengo ni oro ni plata, te doy de lo que tengo, y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo hizo delante de todas las personas que estaban en ese templo. Imagínense cuántas personas se pudieron convertir. Desde ese momento empezó a ser visto por las autoridades, y por eso comenzó el martirio de Pedro. Pero aquí lo importante es que Pedro no tenía miedo de ser el líder, no tenía miedo de esa fuerza que venía del Señor, porque ya el Señor lo había puesto en su corazón. También vemos a Pedro en otro pasaje cuando es inspirado por el Espíritu Santo y en Pentecostés comienza a hablarle a más de 3,000 personas, y estas personas decían: bueno, pero él no habla la misma lengua que hablo yo, ¿por qué yo lo puedo entender? ¿Y cuántos de ahí se bautizaron? ¿Cuántos de ahí le dijeron ese sí al Señor y se convirtieron? También podemos observar a Pedro en otra escena cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para aceptar a los gentiles, de llevarles también el evangelio. Los gentiles no recibían, solamente los judíos recibían el evangelio dado por Cristo. Pero él, inspirado por el Espíritu Santo y sabiendo que la iglesia era para todos, una iglesia abierta, les dijo en el primer concilio de Jerusalén, les dijo: es que aquí tenemos que llegar hasta los gentiles.
miren cuán importante fue Pedro, cuán importante es su labor. De Pedro conocemos también que hablaba con el Sanedrín, cosa que no hacían los demás discípulos. Y algo que me pareció hermosísimo, hermosísimo de Pedro, y es que él buscaba las almas para predicar, y por donde él pasaba no había necesidad de que él orara grandes cosas. Él imponía las manos, o con su pasar las personas se podían sanar. Y allí, como les dije, las autoridades veían cómo Pedro influía, cómo las personas veían que ese testimonio de Pedro era vivo. Y él llegó al puerto, conoció al capitán Cornelio, capitán romano, que no era judío, y lo convirtió, lo bautizó, y no solo a él, sino a toda su familia. Imagínense eso tan hermoso que hizo Pedro. Así que Pedro no solamente es reconocido como cabeza por Jesús, también es reconocido por sus discípulos y por nosotros que hacemos parte de esta iglesia hermosísima. De Pedro sabemos que estuvo en Antioquía 7 años. San Ambrosio dice que estuvo 7 años. San Ambrosio decía una frase muy hermosa, y es que donde está Pedro está la iglesia católica. Pero otros santos, San Jerónimo decía que San Pedro estuvo 25 años, no consecutivos porque Pedro fue perseguido, pero que estuvo 25 años en la cabeza en Roma, que Roma siempre fue el lugar donde él se ubicó. Por eso allí siempre ha estado la sucesión apostólica, todos los papas han estado en Roma. También vemos en Pedro una persona, aunque ruda, aunque explosiva, una persona amorosa. Y tanto es el amor de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que nos dejó 2 epístolas en nuestras sagradas escrituras. Encontramos Primera de Pedro y Segunda de Pedro en consecutivo en nuestras sagradas escrituras. Así que los invito a buscar la Biblia, a leerlo. En la primera nos habla de la dignidad del hombre, de las virtudes, de la paciencia, de la obediencia, de cómo volvernos santos, de cómo volver el rostro a Dios. Y en la segunda hace una fuerte crítica a las falsedades que en ese momento se estaban levantando sobre la iglesia. En estos libros encontramos cómo nuestro primer papa va guiado por el Espíritu Santo a volver el orden dentro de la iglesia. San Pedro nos enseña algo importantísimo y algo maravilloso, y es que la conversión de un alma se da con una palabra, con una mirada, con un gesto, con un sí. Cuando nosotros en nuestro corazón sentimos que el Señor nos está llamando a ser líderes en lo grande o en lo pequeño, digámosle sí al Señor, porque no seremos nosotros, será siempre Cristo en nosotros, pero es su fuego, ese Espíritu Santo que es dado desde el bautizo, siempre se va a manifestar. Si el Señor te está llamando a ser líder, dile que sí, así como lo fue San Pedro. Vamos entonces a hacer nuestra oración, vamos a ponernos en posición de recibir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, gracias por este momento, gracias por esta prédica, gracias por encendernos el fuego de tu amor, a defender nuestra iglesia, a amarla desde el inicio. Gracias por San Pedro y por todo lo que de él pudimos aprender. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso ver cómo el Señor confió en Pedro para dejarlo como sucesor de la Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. Los esperamos mañana para el tercer capítulo de los papas en el corazón de la Iglesia. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Y recuerda, si aún no te has suscrito en nuestros canales, aparecemos en YouTube, en Instagram y Facebook como Lazos de Amor Mariano Cartagena. Bendiciones.